células madres mieloides. ¿De qué me va a diferenciar si se me van a producir células madres mieloides o células madres linfoides? El IL-7 y el IL-3. Las interleuquinas. Los IL son interleuquinas. ¿Listo? Que eso ya lo vemos ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un ataque, por lo menos, de una bacteria, ¿cuál célula se me debe empezar a formar? ¿Los linfocitos o los mieloblastos o los linfoblastos? Cuando hay una bacteria. No, los mieloblastos. ¿Por qué? Porque yo necesito de los granulocitos para poder combatir a esa bacteria. Todos se generan en la mesa. Ahorita se maduran en el timo y ahí yo les explico qué diferencia hay entre linfocitos T y linfocitos B. ¿Listo? ¿Por qué T? Porque pasan por el timo. Los B no pasan por el timo. Entonces, todos se maduran en la médula. Y eso lo vamos a ver ahorita cómo se madura cada uno. Pero siempre se va a activar, por lo menos si yo necesito linfocitos B, entonces se me va a activar ¿qué? Los linfoblastos. Pero si yo lo que necesito son glóbulos rojos, se me van a activar las células mieloides. ¿Listo? Entonces, ¿y qué interviene acá para que se me active uno o el otro o el otro o el otro? Los diferentes mediadores o interleuquinas. Entonces, acá va a haber una interleuquina diferente a la que se activa por lo menos para producir linfoblastos. ¿Listo? ¿Y en qué me influye que se produzca una o la otra interleuquina? Dependiendo de la necesidad que tenga el sistema inmune en ese momento. Entonces, si yo voy a atacar bacterias, yo tengo que activar ¿qué? Granulocitos. Pero si yo voy a activar o yo estoy notando que los linfocitos T, CD4 están muy bajos, ¿qué voy a necesitar? Los linfocitos T. ¿Listo? Entonces, eso depende, o la producción depende principalmente de lo que esté necesitando en ese momento. Son los mediadores para hacer la diferenciación celular, o sea, para que sea cada una de las células. ¿Y si lo quiero la bacteria Esas son las interleuquinas. la célula madre sanguínea no le pasa una totipotencia. ¿La qué? La totipotencia. ¿La qué? La célula totipotencial. Sí, que va a ser todo. Entonces, ahora, ya vimos que la inmunidad innata inicia la presentación a los linfocitos de moléculas extraídas de un patógeno. Entonces, primero se hace la innata, se destruye el patógeno y esa destrucción del patógeno me va a hacer de que yo saque los antígenos de ese patógeno. Entonces yo saco antígenos de un virus, yo saco antígenos de un parásito, yo saco antígenos de cualquier agresión. ¿Para qué? Para que posteriormente se me dé una defensa ¿qué? Específica. Y ahí es donde intervienen los linfocitos. ¿Listo? Y en esa defensa específica, posteriormente me va a guardar una memoria. ¿Una memoria para qué? Para que cuando yo tenga nuevamente el mismo ataque, sea una respuesta mucho más específica que la anterior. Entonces, por eso, aprenden a reconocer y atacar los extraños, los linfocitos. ¿Listo? Y eso, cuando ya aprenden a reconocer y atacar los extraños, los linfocitos, entonces es lo que llamamos inmunidad adquirida. Cuando ya estés acá, es adquirido. Hasta acá, ¿va qué? Innata. Solamente este cuadrito. De aquí hacia abajo, ya es adquirido. ¿Por qué? Porque ya aquí vamos a empezar con una defensa específica. Entonces, esto es adquirido, y pues por eso lleva el nombre de adquirido. Lo que me quiere demostrar es que de la innata es que se me va a activar, o sea, de la innata se me activa para que yo tenga una respuesta adquirida. O sea que así siempre va a llegar a la adquirida, aunque solo la ataque innata. Sí. Pero hay algunos ejemplos que no, como la cantidad. O sea que
donde la respuesta es tan mínima, o sea, donde el ataque es tan mínimo. Recuerden que nosotros tenemos, por lo menos, yo tengo las mujeres tienen lactobacilos a nivel de ¿qué? De la región vaginal, ¿verdad? Esos lactobacilos en ningún momento van a ¿qué? A atacar, y más bien van a pertenecer como un método de ¿qué? De protección. Entonces, por eso es que ustedes no deben utilizar por lo menos jabones íntimos, porque el jabón íntimo, a pesar de que nosotros diga que no altere el pH, todo lo químico, o sea, por eso en química es eso, todo lo químico altera ¿qué? El pH natural. Entonces, si ustedes eliminan esos lactobacilos, esos lactobacilos hacen de que yo pueda generar una enfermedad, una lesión micótica, un ejemplo. Entonces, por lo menos esos lactobacilos nunca me van a atacar mi sistema inmune, o mi sistema inmune nunca lo va a atacar a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son propios de flora. Así va a pasar en la parte intestinal, así pasa en la parte de la piel. Entonces, siempre vamos a tener una flora que es propia de nuestro sistema. Esa flora propia de nuestro sistema no produce ningún estímulo del sistema inmune. Lo reconoce como es mío, y no lo ataca. En la Candida albicans pasa más o menos lo parecido. No es propio de mi flora, pero el estímulo que ella hace es muy mínimo. Entonces, por eso siempre hace lesiones localizadas. Entonces, en esa lesión localizada no se hace una respuesta severa en ningún momento. Ni me va a pasar de la piel a los pulmones, ni me va a pasar de la piel a tal lado, no se activa en esa forma. Entonces, pero ¿qué pasa? Que ahí donde yo tengo esa lesión, me puede atacar después una lesión bacteriana, que puede infectar. Entonces, por eso es que yo debo atacarla. Pero ella no me estimula la respuesta adquirida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, no reconoce como propia, sí las ataca, pero el mínimo de la respuesta. O sea, llega solamente a la inflamación. En la flora, porque hay células que no activan todas las cascadas que son células que son más que todo defensa de nosotros. Por lo menos nosotros tenemos bacilos a nivel intestinal, tenemos bacilos que son propios. A nivel de la piel tenemos bacterias que son propias. Ahora, y de la inmunidad adquirida, vamos a ver que la inmunidad adquirida, bueno, ya hablamos de la memoria, ya hablamos que la respuesta es específica. Va a tener como tanto entonces un cambio en el metabolismo intracelular y una regulación epigenética a nivel de modificaciones de las histonas, las cuales se pueden modificar principalmente con grupos metilos o acilos, modificando ¿qué? La epigenética de las células. Entonces, ¿para qué se modifique esa epigenética? Para poder generar una memoria, que la célula tenga una memoria en contra de ¿qué? En contra de cada una de las bacterias o cada uno de los patógenos. ¿Listo? Y en esta intervienen las células presentadoras de antígenos. ¿Qué es la célula presentadora de antígenos? Cuando yo cojo la inmunidad innata, yo voy a extraer un pequeño péptido de lo que me está atacando. Entonces me está atacando por lo menos una bacteria. Yo cojo un pequeño péptido, ¿para qué? Para llevarlo a la inmunidad adquirida y decirle, miren, este me atacó y él me produce daño. Entonces toca atacar la próxima vez que él ingrese. ¿Qué va a pasar ahí? El linfocito T se va a unir a ese péptido y ese linfocito se va ¿a qué? A especializar. Cuando ese linfocito T se especializa, ahí se habla de inmunidad adquirida. ¿Listo? No, porque eso es lo que se va a producir ya en la próxima respuesta. Ya. O sea, hablando de que un patógeno que fue eliminado en la innata, se coge el péptido y se lleva a los linfocitos. En el cambio, él se va a unir y él me va a decir, lo reconozco. Si yo lo reconozco, la próxima vez que me ataquen, yo lo voy a atacar. Después del ataque. Entonces, ahí hay varias formas de especializar ese linfocito. ¿Alguna pregunta? Porque los veo como perdidos. Sí, yo estoy perdido. Si no, mire, si no entienden hoy qué es lo fácil,
Dentro de 15 días les doy un cuento cuando hablemos de la molécula de reconocimiento de la membrana de los linfocitos. Profe, o sea, digamos las células presentadoras de antígenos en las que llegan el péptido hasta los linfocitos. Hasta el linfocito, en el ganglio, sí. O sea que, pero entonces esas todavía contarían como innatas. Sí. Porque eso es lo que principalmente lo hacen, entonces son las células dendríticas, son las que más lo llevan desde de donde se dio la infección hasta dónde, hasta el ganglio. Allá él queda ahí en el ganglio y ahí van a estar los linfocitos y el linfocito va a decir, lo reconozco. ¿Por qué? Porque el linfocito T va a tener un receptor, ese receptor va a ser propio para ese antígeno. Entonces él tiene 3 días en el ganglio para poderlo reconocer. Cuando ya él lo reconoce, el linfocito T dice, yo soy específico. ¿Específico contra qué? Contra micoplasma. ¿Específico contra qué? Contra el legionela. ¿Específico contra qué? Contra cualquier patógeno. Pero él es específico. Y él hace toda la cascada para que esa inmunidad también me genere una memoria. ¿Qué significa eso? Que voy a tener otros linfocitos que me van a producir anticuerpos en contra de ese patógeno cuando yo lo contacte nuevamente. Entonces, él me activa y me contacta ¿a quién? A los linfocitos B. Y esos linfocitos B me van a ¿qué? A generar anticuerpos cuando yo tenga contacto nuevamente con la célula. Y siempre estas células se llevan a generar la inmunidad querida, ¿sí? ¿La qué? Los linfocitos Sí, porque los linfocitos T hay dos grupos grandes, CD4 y CD8. Los CD8 son citotóxicos, que significa que destruyen las células. Y los CD4 hacen diferenciación celular. Y esa diferenciación celular me lleva a que ellos se activan por cada uno de los agentes. Entonces, un linfocito T se me activa por bacterias, un linfocito T se me activa por células de cáncer, un linfocito T se me activa por parásitos, un linfocito T se me activa por alergias. Entonces, ellos se me van a activar por cualquier tipo y me van a producir otros mediadores para que actúen en contra de esa bacteria, parásito, patógeno, lo que sea. Sí. O sea que hasta la segunda respuesta es como todavía el antígeno, ¿sí? Hasta el segundo ataque. Y después cuando, por ejemplo, viene otro ataque, ya está el anticuerpo. O sea, el tercer ataque está. Entonces, ¿qué se diferencia como el ataque del antígeno al ataque del anticuerpo? ¿Es más rápido? Es más rápido que el anticuerpo. Pero ahí no se olvida el antígeno. Ya no, porque ya le dio la memoria. Ya le dio la memoria. ¿De qué? Sí es el marcador, pero ella me está diciendo que cuando ya están los anticuerpos, ¿cuál es la diferencia en la primera vez que se hace a la segunda vez? O sea, te coloco un ejemplo, nadie es alérgico al primer contacto. Tú no eres alérgico a la piña si nunca has comido piña. Tú comes piña la primera vez y no pasa nada. Ay, yo comí piña, chévere. Te vas y estás en cualquier X lado y te tomas una piña colada. Tú vas a hacer una reacción alérgica la segunda vez. Y todas las personas que no han estudiado inmunología dicen, ay, pero ¿a qué será si yo había comido piña antes? La había comido una vez. La segunda vez, ¿por qué se produce? Porque hay unos linfocitos T que me liberan eosinófilos de histamina contra esa piña. Entonces ahí se le da una respuesta ya específica en contra de la piña. Entonces, aparte de ser más rápida, es más específica. Es más específica, claro. Son contra un solo tipo de antígeno. O sea, no actúa contra otros tipos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? No es una falla, es una respuesta de más. O sea, mi sistema inmune sí funciona, pero funciona exageradamente algo que se llaman inóculos, que son sustancias que no producen ninguna respuesta en personas con sistema inmune adecuado, como por ejemplo conmigo. Yo no soy alérgico a nada hasta el momento. Esas personas que no somos alérgicas no respondemos en contra de los inóculos, pero Dylan puede ser alérgico al polio. Entonces Dylan responde de más. No es que no responda, responde de más en contra del polio. Entonces en todos los síntomas inflamatorios secundarios al estímulo constante que tiene el polio. Entonces por eso es que los pacientes, por lo menos, es que todos los días me da lo mismo, porque todos los días se pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Entonces,
eso es algo que uno dice que no es tan bobo, pero igual para uno entenderlo tienen que haber leído bastante cosas. Entonces, de esa inmunidad adquirida hay varias formas de que yo pueda adquirir esa inmunidad. ¿Cómo varias formas? Porque no siempre va a ser por yo ponerme en contacto directo con un qué, con un patógeno o con algo que me agrede. Si yo hago un contacto directo, la inmunidad se llama activa. Y de esa inmunidad activa va a haber dos formas. Una, que yo me enferme, me dio una neumonía por el estreptococo y yo tengo inmunidad activa contra qué? Contra el estreptococo. Esa sería una inmunidad activa de qué tipo? Natural, sí. Pero natural. ¿Listo? O sea, yo adquirí la enfermedad, después de la enfermedad adquirí la memoria. Esa es natural. Pero, ¿cómo es la vacunación? Una inmunidad activa artificial. ¿Por qué artificial? Porque yo cojo un inocuo, o sea, un pequeño porcentaje del virus, un pequeño porcentaje de la bacteria, que no produzca daño en mi sistema, sino que me estimule mi sistema inmune. Entonces yo le pongo el neumococo al paciente. Si yo le pongo el neumococo al paciente, que primero tiene para 23 variantes, ¿qué significa eso? Para 23 tipos de neumococo. Si uno le pone el neumococo hoy, eso no sale de la vida que se coloca. Si yo tengo contacto con el neumococo, ya yo voy a tener una inmunidad de qué tipo. Pero activa artificial. Eso se lo tiene que aprender con nombre y apellido, porque no vale si es activa o si es pasiva. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Alguna diferencia de los dos tipos de inmunidad entre la activa, la natural y la artificial? ¿Alguna pregunta? La enfermedad es la que cuando llega el antígeno, el anticuerpo. No, cuando llegue el patógeno, Es el patógeno me produce y la otra es cuando ya lo estimula. Ahora, pasiva. ¿Qué significa pasiva? Son anticuerpos que se le colocan a la persona, pero de otro. Que vienen de otras especies o vienen de la mamá. Cualquiera de los dos. Entonces, una de las formas de pasivo, lo que es los anticuerpos que se transmiten de la madre al producto, que tienen su función hasta los 6 meses. Esa es una respuesta pasiva. ¿De qué tipo? No, natural. ¿Listo? ¿Por qué natural? Porque son lo que tiene nuestra madre y me las pasan a quién? Al hijo. Esto también se pasa ¿por qué? Por la leche materna y por el canal del parto. Esa es la importancia de la lactancia materna. ¿Listo? Pero también yo puedo tener una inmunidad pasiva. ¿De qué tipo? Por sueros inmunes que son artificiales. ¿Por qué artificiales? Porque yo estimulo el sistema inmune de otra especie, por lo menos en los ratones. Lo que pasa con los sueros tetánicos, yo lo hago en los ratones. Ya está el suero hiperinmune, es decir, con muchos antígenos para yo colocármelo al humano. Cuando se lo coloco al humano, se van a liberar anticuerpos ¿contra qué? Contra ese antígeno en específico. O sea, lo que se hace es que se estimula el sistema inmune por medio de un suero que viene ¿qué? Ya preparado en otra especie. Por eso es que es pasiva. ¿De qué tipo? Artificial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, es que yo todavía tengo una duda. Digamos, el antígeno sería el péptido que va y se presenta al linfocito T, o cuál sería el antígeno. No, el antígeno es lo que lo marca. Te coloco yo un ejemplo. ¿Tú qué tipo de sangre eres? O positivo, pero no tienes antígeno. Bueno, pongamos un A. Vamos a poner que tú eres A. Eritrocito, ¿verdad? Este eritrocito va a estar marcado en todo su alrededor por un antígeno que se llama como A. Ese antígeno tú lo vas a reconocer como ¿qué? Como propio. O sea, no va a haber ninguna respuesta. Ahí no hay ningún tipo de respuesta ni nada. ¿Por qué? Porque es un antígeno propio tuyo. Pero coloquemos otro ejemplo. Yo te coloco B. ¿Por qué? Negligentemente te puse el B. ¿Qué pasa con ese antígeno de los nuevos eritrocitos?
mi sistema inmune lo va a reconocer y va a decir, ese eritrocito no es mío, lo elimino, lo elimino, lo elimino, pasa por el vaso y lo elimino, y todo el que se colocó lo elimino. ¿Por qué lo eliminó? Porque el antígeno, los dos están marcados como antígeno, pero el antígeno propio tuyo no da respuesta. Pero el antígeno de la sangre que te colocaron sí te va a dar una respuesta, y esa respuesta va a ser una respuesta cruzada en contra de la sangre que te pusieron. Y esa sangre debe de hacerte un bien, te va a hacer un mal, porque te va a dar una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, los antígenos es lo que me marca la célula. Diferente al péptido antigénico. ¿Qué es el péptido antigénico? Cuando yo cojo ese antígeno y lo parto, eso pasa como tal por un proceso en el cual se parte en varios fragmentos, y ese fragmento se va ¿a qué? A presentar al linfocito. Cuando ya se presenta el linfocito va a quedar especializado en contra del péptido antigénico que yo le presenté. ¿Listo? Eso, igual son como 5 clases y te expliqué en un momentito. Sí, o sea, eso es un proceso largo para poder llegar hasta allá. Digamos, el péptido viene del antígeno. Claro, viene del antígeno, sí. Porque es que el péptido es el antígeno partido de la célula. Del patógeno que atacó la célula. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está la definición de los dos tipos de ¿qué? De inmunidad. ¿Listo? Pasiva en otro ser vivo. No tiene que ser otra especie porque la mamá es de la misma especie. Entonces, de otro ser vivo. Y activa cuando yo lo hago con mi propio sistema de defensa, con mi propio sistema inmune. Sea porque me dé una enfermedad o sea porque me vacune. ¿Listo? Y ahí ya la diferenciación que si es artificial o si es natural. Lo natural es lo fisiológico, lo que les pasa a todos. Y lo artificial es lo que se estimula directamente. ¿Listo? Entonces, ahora seguimos con los órganos linfóticos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, 5 minutos, pero no se salen porque entonces después me toca darlo que vamos para la clase.